Bienvenidos a El Aula Abierta, el espacio donde la educación se convierte en conversación. Soy Jaume y hoy vamos a abrir las puertas de la enseñanza, la innovación y las experiencias que transforman nuestras aulas. ¡Empecemos! Al otro lado del charco, con mis Fati Tips. Muy buenas, estamos otra vez aquí, al otro lado del charco. Hoy me acompaña Fátima Baeza. ¿Qué tal, Fátima? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Fátima, también conocida como mis Fati Tips. Estoy muy contenta de estar en este podcast. Para la gente que no te conozca, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Soy principalmente maestra de inglés. Sin embargo, además de ser maestra de inglés, ahora soy creadora de plantillas educativas para Canva y creo contenido educativo para redes sociales. Es decir, tú has estudiado inglés, o sea, para ser profesora de inglés en la universidad. Sí, tengo una licenciatura en educación secundaria para la enseñanza de lengua extranjera inglés y cuento con una maestría en enseñanza del inglés. Es decir, tú das clase a niños de secundaria, ¿o no? Aunque mi licenciatura fue para niños de secundaria, doy clases para niños de tercero a sexto de primaria y doy clases de science, de ciencias en inglés. Es decir, las únicas asignaturas que das son en inglés Sí, efectivamente. y las asignaturas son science solamente. Es science, sí. Me dedico a que los niños, los temas de ciencias que ven en español, los vean conmigo, obviamente, en inglés, con vocabulario y que creen experimentos como una oportunidad para que tengan un ambiente donde ellos puedan utilizar inglés como segunda lengua. Entonces, ¿cómo es tu día a día dentro del aula? Mi día a día es, tengo de hecho un carrito donde llevo todos mis materiales. Entro al aula, tengo 2 módulos con cada grupo y pues desarrollo el tema de ciencias que ellos están hablando en español, ya sea relieve, ya sea ciclo del agua, eh, cómo se hacen las mezclas. Y durante estas clases pues veo con ellos el vocabulario en inglés, las explicaciones en inglés. Ellos tienen que hablar en inglés, la verdad es que tienen muy buen nivel. Y realizamos experimentos, proyectos, todo en inglés, pero enfocado a las ciencias. Es decir, que lo que haces es como reforzar el contenido que están viendo en otra lengua, como al mismo tiempo y además como incluirlo todo en inglés. Efectivamente, es una estrategia que tiene la escuela. La escuela prácticamente no se llama bilingüe, pero tiene un método donde da ciertos talleres en inglés, ya sea robótica, ciencias, health and sports, que es como sobre los deportes y la salud. Y en estos talleres, el propósito es que los niños tengan un tema interesante para que ellos puedan producir en inglés. ¿Qué tipo de escuela es en la que estás trabajando? Estoy trabajando en una escuela particular, es una escuela de paga. Es decir, una escuela privada. Exactamente, una escuela privada. ¿Tiene muchos alumnos? Sí tiene bastantes alumnos, de hecho es como un centro educativo que tiene desde preescolar, primaria, secundaria y prepa. Muy De bien. cada grado tiene 3 grupos y es bastante grande. Es decir, hay tres clases, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los mayores. Hay como tres Sí, líneas del mismo curso. sí, de cada nivel, por ejemplo, de primero de primaria hay 3 salones, de segundo de primaria hay 3 salones y así. ¿Y cómo es una escuela privada de México? Hay muchas diferencias, depende de la escuela privada. Hay escuelas privadas que son pequeñas, que no tienen tanta infraestructura. Sin embargo, hay escuelas que están a lo largo de todo México y cuentan con un nivel socioeconómico también bastante fuerte. En específico, la escuela donde estoy tiene un nivel socioeconómico pues medio alto. Eh, y generalmente este tipo de escuelas pues intenta ofrecer una educación integral. No va solo de la educación que va con CEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México, que Ujú. ellos nos delinean los parámetros
de las asignaturas como ciencias naturales, español, matemáticas. Las escuelas privadas tienen esa autonomía de agregar materias a ese plan básico. Entonces, muchas escuelas privadas tienen talleres muy llamativos para los alumnos y obviamente para los papás que, sí, que son los que están interesados en poner a su hijo en la mejor escuela. Y las escuelas privadas tienen muy buena infraestructura, crean eventos muy llamativos donde involucra a la familia, intentan tener esta parte de eventos sociales, que también es parte del nivel socioeconómico de este tipo de escuelas. Crean eventos deportivos, eventos para llamar la atención de su nivel académico, crean un conoce tu escuela o un evento donde los papás pueden Claro. venir a ver las instalaciones. Entonces, este tipo de escuelas privadas obviamente va mucho sobre la educación integral, pueden crear talleres que vayan más allá, se inscriben a concursos y realmente intentan proyectar una educación completa. Sí dista mucho de una escuela pública donde a veces es muy complicado encontrar internet o proyectores en este tipo de escuelas particulares. Incluso cuentan con iPads o tablets para los niños, con centros de computación que en muchas escuelas públicas no están disponibles. Para los maestros es un poco más fácil trabajar en escuelas privadas, obviamente dependiendo del tipo de escuela, pero ahí ellos te dan los materiales, tú solo tienes que ir a dar tu clase. En cambio, en escuelas públicas, muchos maestros tienen que llevar sus propios recursos, ya sea Poner su de su propio bolsillo, claro. proyecto. Exacto. Poner de su bolsillo para poder dar sus clases lo mejor posible. Yo siento que es un privilegio completamente el estar y el trabajar en una escuela privada, que no debería ser así. Estuviera genial que todas las escuelas de México fueran de esa forma. Honestamente, la escuela donde yo trabajo está muy bien hecha. La malla curricular está muy bien pensada, tienen programas de lectura, tienen su propia biblioteca y siempre van comprando libros, y las escuelas públicas a veces incluso ni biblioteca tienen. Entonces, ojalá que esa infraestructura también pudiera ser para todos. ¿Es una escuela de una ciudad grande? Sí, esta escuela está en Mérida, que es considerada la capital del estado de Yucatán. Aunque Yucatán no es un estado, por así decir, de la metrópoli de México, pues la escuela está en la ciudad. Y sí dista mucho de escuelas que están en poblaciones más lejanas, es completamente diferente. Es normal, ¿no? Que haya esas diferencias entre una escuela pública y una privada en un país como México. ¿Suele haber también escuelas privadas en zonas no tan pobladas o es algo que no es muy habitual? Sí hay, sin embargo, siento que la magnitud o el tamaño no es el mismo. Obviamente, este tipo de escuelas buscan la afluencia de inscripciones, de matrícula, y hay en poblaciones más apartadas, pueden haber escuelas particulares, pero más pequeñas, como que adaptadas a el contexto. Siempre en las ciudades donde vas a encontrar estas escuelas grandes. Solo en ciertas localidades puedes encontrar una que otra, pero generalmente es en la ciudad. ¿Solo existen esos dos modelos de escuela, por decirlo de alguna forma, el privado y el público? Sí, efectivamente. Y muchas veces en el privado, aquí en México tenemos educación laica, es decir, no se propone no inculcar o enseñar religión. Sin embargo, las escuelas privadas sí tienen esa facilidad. Hay escuelas privadas que son laicas y hay escuelas privadas que tienen temas de religión. Aquí también existe la figura, bueno, la figura, ¿no? Las escuelas que son concertadas, que una Ujú. parte las paga el Estado y la otra parte, pues bueno, hay que hacer una pequeña aportación económica. Por eso te preguntaba si había otro tipo de escuela que no Ah, fuera...
Sí hay, pero generalmente es para prepas y universidades. Es como para nivel más avanzado. Generalmente en preescolar y preescolar, primaria y secundaria no contamos con ello, pero en prepa y en la universidad sí, y son las llamadas prepas o universidades autónomas. Aquí la Universidad Autónoma de Yucatán pues ofrece educación, pero también los alumnos pagan ciertas cantidades que obviamente no es lo mismo a una escuela privada, pero también es aportación 50-50. ¿Cómo está organizado el tema de los cursos? Me refiero, desde preescolar hasta que se salen a la universidad. ¿Cuántos cursos hay de cada uno de los grados o de las etapas? En preescolar son 3 años. Generalmente inician como a los 3, A los 4 tres años, años. por así decir. Después va primaria, que son 6 años, de primero a sexto de primaria. Los niños salen como a los 12. Secundaria son 3 años. Y de ahí de secundaria, pues ya va universidad. Sin embargo, la universidad depende de qué licenciatura tomes. Hay universidades que son de 4 años, o sea, eso depende de la carrera, de 4 años y medio, de incluso más años si eres de medicina. Entonces, ya la parte de universidad depende mucho de la asignatura o licenciatura que tú apliques. Aquí son también 3 años de educación infantil, 6 Ujú. de primaria, después hay 4 de educación secundaria obligatoria y después son Ujú. 2 de bachillerato. Entonces acaban los estudios con 18 años y con esos 18 años ya ingresan a la universidad. Es un poco Nosotros es diferente. similar, sin embargo, son 3 de secundaria y 3 de prepa. O sea, es como que la misma edad, pero dividido de diferente forma. Sí, pero es curioso porque sí que es verdad que se comparte prácticamente todo. La diferencia que hay es Sí. de un año más de secundaria y vosotros ese año más lo Ujú. tenéis en la siguiente etapa. Y en México la educación obligatoria es hasta prepa, ¿Qué son? ¿Cuántos años? que es hasta que termine. O sea, la prepa son los 3 años, o sea, va secundaria y va preparatoria. Pero aquí en México es obligatorio tener preescolar, primaria, secundaria y prepa. Es decir, Ya la universidad es opcional, pero hasta los es 18 obligatoria. años. Sí, hasta los 18. Aquí hasta los 16. No, antes era así, sin embargo, ya tienen unos años que hicieron la prepa obligatoria y hay muchas prepas igual que son gratuitas. Y si quieres incorporarte al tema laboral, ya obligatoriamente te piden tu certificado de prepa. Si no tienes certificado de prepa, es poco probable que te contraten. Obviamente dependiendo del trabajo, pero Ya. Una persona que estudia magisterio, por ejemplo, en la universidad allí en México, ¿qué salidas laborales tiene después de poder estudiar magisterio? después de estudiar, obviamente está la impartición de clases. Sin embargo, siento que dependiendo de la asignatura puedes diversificar qué tipo de actividades puedes hacer, además de dar clases, ya sea en escuela pública o en escuela privada. Muchas personas para enseñar en escuela pública pues tienen que presentar un examen ante la secretaría, seguir un proceso para que los primeros 2 años te den una escuela a las afueras de la ciudad generalmente, de ahí vuelves a presentar para que te vayas acercando a donde tú te quieres quedar. Ujú. Y es un proceso como que algo largo en escuela pública. En escuela privada es un poco más sencillo, si ya estás contratado, pues estás trabajando ahí. Y además de la enseñanza en escuelas, pues hay muchos maestros que crean sus centros de asesorías, de tutorados, dan clases en los sábados, crean sus pequeñas academias, que es muy común, sobre todo en maestros de inglés, podamos decir. Sí. Tenemos esos centros de asesorías y ahora con el boom de la tecnología y de todos estos temas de capacitación, hay muchos maestros que se dedican a dar cursos de capacitación, cursos online,
Hay maestros que crean material didáctico o material educativo y venden esos materiales o esas planeaciones. De hecho, en redes sociales es muy común ver maestros como aquí en México de la maestra Miel de Maple, que es bastante famosa, que crea contenido educativo. Tenemos estos famosos maestros de TikTok o de redes sociales que crean contenido educativo y promocionan sus recursos, venden sus materiales, esa también es otra opción. Y dentro de esto, obviamente, tenemos a Canva, que ahora con el Canva para Educación, hay muchos maestros de México, ya tenemos una comunidad algo grande de maestros de México que se dedican a crear plantillas educativas para Canva y esa es otra alternativa, ya sea dar clases, crear clases de asesorías o de tutoría, vender tus recursos educativos, los recursos que preparas para tus clases o trabajar en plataformas como Canva para educación, donde creas plantillas. Entonces, gracias a la tecnología se ha diversificado un poco lo que un maestro puede hacer y la forma en la que un maestro puede ganar, incluso con cursos de capacitación, con un branding personal para compartir lo que tú sabes con los demás. Claro, Siento que la tecnología nos ha ayudado mucho en esa parte. a ti el tema de las redes sociales y sobre todo la creación de recursos y demás con Canva, pues te ha abierto también una puerta, ¿no? Para poder desmarcarte, poder hacer tus creaciones, incluso monetizar todo lo que hagas. Sí, efectivamente. De hecho, antes de Canva, cuando se dio el tema de la pandemia, yo ya me dedicaba a compartir recursos, a hacer mis materiales y venderlos en plataformas por esta necesidad que se dio en pandemia de muchos maestros que no eran tan tecnológicos y que les costaba esta parte de crear materiales visualmente atractivos, ya sea en Canva, en PowerPoint. Entonces así comencé dando a conocer mis materiales, haciendo contenido, compartiendo tips y se da esta oportunidad de Canva de poder monetizar con los diseños que hago y desde ahí pues se abrió un mundo completamente diferente para mi enseñanza, para mi profesión e igual estoy comenzando a dar cursos de capacitación, talleres a escuelas para que los maestros no solo creen clases más creativas o atractivas, sino que también puedan utilizar herramientas digitales como Canva, como Quizzes, para la creación de actividades atractivas para los niños que realmente todo el día están cerca de la tecnología y que esa es la forma de llegarles muchas veces. Sí, llamar la atención, ¿no? Con materiales atractivos y que ellos puedan sentir más próximos, ¿no? Que un libro que me está hablando de algo completamente diferente a lo que son mis gustos personales. Totalmente. Muchas veces los libros de texto, incluso pasa en México, están muy desactualizados. Recuerdo que unos libros de inglés que tenía la escuela se tuvieron que cambiar porque hablaban de Discman. No, no sé si te acuerdas de las grabadoras que eran Sí, de sí, 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 disco. sí, sí. Entonces, en la vida, los niños de ahora iban a tener en mente que ellos iban a listen to music con su Discman. Sí, sí. Entonces, sí, completamente. Es una forma de modernizar la educación a través de la tecnología. Muchas gracias, Fátima, por compartir tu experiencia personal y querer participar en este espacio, ¿no? En el aula abierta, al otro lado del charco. Nos separan muchos kilómetros, pero bueno, parece que nos unen muchas inquietudes y eso siempre está guay. No, muchas gracias a ti por la invitación y creo que tanto de las diferencias como las similitudes podemos buscar espacios para coincidir y mejorar la educación tanto de este lado como de este lado. Te agradezco mucho la invitación y los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Miss Fati Tips para que también conozcan este mundo de la tecnología, de cómo implementamos las clases y de los recursos que realizo para Canva. Sí, dejaremos por aquí abajo en la descripción tu enlace a Canva como creadora de plantillas para que así la gente, pues bueno, te pueda seguir y puede utilizar todas las plantillas que has creado de forma gratuita.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho y me encantaría saber quiénes han visto este podcast. Igual si me mandan mensajitos, siempre me gusta estar cercana a los maestros que me siguen y ahí estamos. Muchísimas gracias a ti por la Nada, invitación. gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Un Nos abrazo. vemos, chao.